bienvenidos una tarde más a los encuentros Cinema al Día. Este especie de refugio que dedicamos aquí en el festival todas las tardes a la conversación. Como sabéis, siempre tenemos propuestas muy diferentes. Esta tarde tenemos una propuesta de Francia, una propuesta de Túnez y una propuesta de Noruega. Son propuestas diferentes en cuanto a sus formas, pero esta vez tienen algo en común, que las tres películas de hoy están protagonizadas y cuentan historias de mujeres muy, muy poderosas. Así que antes de empezar con las conversaciones, vamos a recibir a los equipos de hoy con un aplauso, como siempre. Bonjour, bonsoir. ¿Qué tal? Bueno, nuestro primer invitado se llama Damien Manivel, llega de Francia y presenta esta tarde, va a presentar... Si tu veux, tu peux savoir la traducción en francés. Él va a presentar la película en Zabaltegui, esta tarde una película que se titula Les enfants d'Isadora, los hijos, las hijas de Isadora. Es una película que parte del trabajo de la bailarina y coreógrafa Isadora Duncan y que la reinterpreta. Damián, usted se ha dedicado a la danza antes que al cine. ¿De dónde parte esta historia, que parte de un hecho muy concreto de la biografía de Isadora Duncan? Como dice, yo mismo fui bailarín, he bailado mucho antes de llegar al cine. Y desde que empecé a hacer cine siempre quise hacer una película que hablase de la danza. Pero nunca es sencillo hablar de un tema tan próximo como es el caso para mí. Entonces necesito un poco de tiempo. Y un día, en una improvisación con una bailarina, trabajando con ella, esta bailarina hizo un gesto muy lento, con una dinámica coreográfica, y entonces dije, ese gesto me hace pensar en el solo que se denomina La Mère de Isadora Duncan. Y en ese momento dije a esta amiga, le dije, pero ese solo yo no lo conozco. Y me habló de él. Isadora Duncan escribió ese solo, La Mère, después de la muerte de sus dos hijas. Y se trata de un baile muy conmovedor, un baile, una danza que nos cuenta ese capítulo de la madre que dice adiós a sus hijas. Y esta danza, este baile, tiene 100 años, pero yo deseé convertirlo en cine. Igual que uno se basaría en un relato, yo me basé en este solo para escribir la historia, basándome precisamente en cómo los gestos, esos gestos que ya tienen 100 años, esos gestos tan intensos y conmovedores, cómo esos gestos 100 años después pueden seguir existiendo en el cuerpo y en la vida de 4 mujeres. Así que vamos a seguir a 4 mujeres que serán las que bailarán. De las 4 mujeres, 4 personajes que protagonizan la película, pero antes vamos a ponerle imágenes, vamos a ver un adelanto de la película que se presenta esta tarde, como digo, en Zabaltegui. Tertre et Patrick. Après la mort de mes 2 enfants, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste. Las cuatro mujeres son mujeres que participan de alguna forma en cada una de las etapas de una creación de un espectáculo teatral, desde la coreografía hasta el espectador o la espectadora. ¿Usted puso en marcha este espectáculo teatral? Es decir, supongo que aquí se mezcla ficción y documental, ficción y no ficción, y que de alguna manera usted creó una ficción, o sea, digamos que puso en marcha una historia real para que alrededor de esta historia real sucedieran todas estas historias más personales, ¿no? Alors en fait,
Este solo, este baile del que hemos visto ahora un fragmento, solamente lo que nos queda es un texto como si fuese una partitura musical que muestra gestos y movimientos de danza. Yo lo que hice fue que, bueno, en la primera parte de la película hablo de cómo a partir de esa partitura una joven va descifrando esos gestos, los vuelve a descubrir. En la segunda parte de la película hablamos de la transmisión, cómo una coreógrafa de 50 años transmite esos gestos a un adolescente y cómo la hace bailar. Y en la tercera parte de la película hablamos de una espectadora que asiste al espectáculo, a quien le conmueve mucho ese espectáculo y va a su casa con esa emoción. El gesto de la película implica cómo ese solo se va transmitiendo y cómo ese baile en solitario adquiere nueva vida en el mundo contemporáneo. Y luego el espectador de la película, por supuesto, continúa a su vez ese trayecto. Puede parecer conceptual, así explicado, pero bueno, les aliento a todos a ir a ver la película. Hay una decisión sorprendente y arriesgada en la película, espero no hacer ningún spoiler, es que no se ve la interpretación del solo al completo. Se ve la primera parte en los ensayos, como la coreógrafa va descifrando, se ve una segunda parte en los ensayos y luego, digamos, hay una elipsis hasta la espectadora. Se ve los rostros de los espectadores viendo ese espectáculo, pero que el espectador nunca lo ve, que yo creo que gana en fuerza, ¿no? Porque se convierte casi en un espectáculo mítico. Pero bueno, ¿por qué esa decisión tan drástica? Mi idea nunca fue la de interpretar o danzar ese baile tal y como lo bailara Isadora Duncan hace 100 años. Tampoco se trataba de mostrar el espectáculo terminado. Se trataba de ver cómo se trabajan los gestos, cómo reencontrar los gestos. La película es un croquis, un esbozo de gestos y esa acumulación de gestos es lo que crea una emoción. Siempre quise también filmar los rostros de los espectadores, me parece algo conmovedor, esos rostros. Y por eso decidí hacerlo en esta película. La película muestra el dolor de Isadora Duncan, por un lado, y el dolor de la última espectadora. ¿El arte puede ser algo catárquico contra la tragedia? La película habla de ello. Creo que el arte puede ayudarnos a atravesar el drama, a superarlo. No pienso que el arte nos pueda salvar, pero al menos sí que nos puede ayudar a avanzar. Usted es francés, la película se ha rodado en Francia, sin embargo aparece como una coproducción con Corea, con el Festival de Jeonju. ¿Cuál ha sido la relación con el festival y en qué medida ha ayudado el Festival de Jeonju a que esta obra pueda realizarse? Esta coproducción con el Festival de Jeonju ha sido crucial. Nos permitió lanzar el proyecto. Yo también soy productor de mis películas. Hago cine con poco dinero. Y cuando oí decir que este festival proponía una beca, una subvención, pues simplemente postulé y lo logré. Y para realizadores como yo, que trabajan con presupuestos pequeños, fue esencial para darme confianza y poder comenzar con el proyecto. Ha sido algo esencial. Aún así, quizá hubiese hecho la película, pero me hubiese costado más tiempo. Muchas veces hablamos casi siempre después de que hayamos visto las películas. En este caso, esta conversación sirve de aperitivo, puesto que, como decía al principio, la película se presenta esta tarde en Tabacalera. Bueno, la película yo sé que va a ir de maravilla, pues es una propuesta diferente, pero una propuesta con una sensibilidad impresionante y bueno, te deseamos muchísima suerte, aunque no la necesites, porque el proyecto se defiende por sí mismo. Muchas gracias, Damien. Muchísimas gracias y te esperamos aquí en el futuro, en el Festival de San Sebastián. Merci beaucoup. Bueno, pues nuestra segunda película de hoy, bonjour. Nuestra segunda película de hoy es una película que viene de Túnez. Sí que se presentó ayer aquí en la sección Nuevos Directores y me comentabais, bueno, en este caso nuevas directoras. Nos acompaña la directora Hinde Boujema y la actriz absoluta protagonista de la película, Hend Sabri. El título de la película es El sueño de Nora, Le Rêve de Nora. Comentábamos antes que estabais emocionadas por la respuesta del público a la película. ¿Cómo fueron
las proyecciones de ayer o de esta mañana, que creo que ha habido otra? Efectivamente, ha sido formidable, formidable. Insisto, yo creo que para un realizador no hay nada mejor que ver ese público numeroso y ayer la verdad es que fue hiper emocionante. Aplaudieron muchísimo, incluso algunos espectadores lloraban y dijimos, pues qué bien, hemos logrado conmoverlos, contar nuestra historia y conmover al público. Y esta mañana ha sido sorprendente porque me dije, bueno, la proyección era muy temprano, a las 9:30, y dije, se han levantado tempranísimo y han dicho, vamos a ir a ver una peli a las 9:30, pero había 650 personas. Y entonces dije, pues sí, la verdad es que estamos entre cinéfilos. ¡Qué maravilla! Ha sido una maravilla también esta mañana. Percibíamos muchísima emoción positiva. Ha sido fantástico. No puedo decir más que lo mismo. El público ha sido muy receptivo. Ha sido nuestro primer público europeo. La película se estrenó en Toronto y habéis sido los primeros europeos en ver la película. Y es una película muy tunecina, pero al mismo tiempo universal. Cuenta la historia de una mujer. Y lo vimos en Toronto y aquí también vemos cómo las mujeres y los hombres perciben muy bien la historia, el personaje, y eso nos da ganas de seguir mostrándolo en Túnez y en el resto del mundo árabe, porque hemos comprendido que sí, que hemos logrado llegar a esa universalidad y la verdad es que tanto ayer como esta mañana el público ha sido fantástico. Es una película muy reivindicativa, una película muy emocionante al mismo tiempo, cuenta la historia de Nora, una mujer cuyo marido está en la cárcel, ella quiere rehacer su vida con un nuevo amante o una nueva pareja y las leyes se lo impiden. Como digo, la película es muy emocionante, pero no sé si en el planteamiento de la película desde el principio había intención de crear un debate sobre esta historia y sobre esta forma de opresión de la mujer en Túnez. Oui, alors c'est pas. Alors je vais quand même faire cette loi. Alors. Bien, hay dos elementos en la película. El divorcio es fácil divorciarse en Túnez. En Túnez. Sí, ahí la ley está de nuestro lado, incluso mucho más que en otros países europeos. Eso desde el punto de vista de la ley. Pero hay otra ley. Claro, aquí el hombre, también la pareja entera, si hay un adulterio, los dos van a prisión. El amante también terminaría por ser encarcelado. Y eso también es importante decirlo. Eso sucede así en mi país. La verdad es que no es una película que se centra en una ley. Hemos hecho esta película porque queríamos contar la vida de unos seres humanos. Queríamos ver cómo un ser humano reacciona frente al amor, frente a los celos. Se trataba de plasmar mi curiosidad como directora. Pero efectivamente son leyes que están ahí, que existen, y las hemos utilizado para nuestra dramaturgia. Así que sí que había una intención de hablar de estos temas y de plantearlos, de plantear ese debate también en Túnez. Seguimos hablando ahora, pero bueno, vamos a ver algunas imágenes de la película. Creo que el clip pertenece precisamente al principio de la película. ذوما القضايا نتاع جمالي طلبتهم علينا مدام كلثوم. يا وخرر ما حبس هذا سرقة زتلة تحير شو قعدك معاه؟ سامحني اختي تعينت الجلسة؟ 4 أيام آخرين. قتال اليوم في الشهر؟ يوم 5 في الشهر. راجلك في باله؟ Ahí veíamos a los dos protagonistas, la pareja que sufre toda esta opresión de la ley y de la cultura. No sé, Gens, si tuviste presente pues, mujeres reales de tu alrededor, historias de tu alrededor a la hora de componer estos personajes, o qué tipo, digamos, de referencias utilizaste para componer este personaje tan potente, ¿no? Una madre, una esposa, una mujer enamorada, tiene muchas aristas, tiene muchas facetas diferentes, ¿no? Pues pensé en mí misma como mujer y en todas las mujeres que conozco, también en ella, en Hinde,
porque, bueno, hemos hecho esta película juntas y lo que nos ha acercado precisamente es el deseo de rendir un homenaje a algo de lo que no se habla, y es el mundo interior de las mujeres. Mujeres que son madres, esposas, que tienen una vida a veces trazada en ciertas culturas donde se oprime a la mujer, pero la verdad es que no es el caso de Túnez, no es el caso. Pero la cultura patriarcal en general perdona con menos facilidad el adulterio a una mujer, le perdona mucho menos esa libertad a la mujer que al hombre. Así que yo creo que cada mujer, todas pasan por un periodo en el que se cuestionan las cosas, sienten dudas cuando son madres, cuando se produce ese fenómeno de transición con la generación siguiente. Todas pasan por ahí. Y como las mujeres, además, mucho más que los hombres, tienen que hacer sacrificios en su vida para precisamente poder desempeñar su papel de madres, muchas veces sienten muchas dudas en ese mundo interior, en el suyo, en el de las mujeres. Y el cine no habla demasiado de ello. Claro que sí, hay ejemplos, pero yo creo que lo que más me gustó en la película de Hinde es que ella nos muestra a esta mujer fuerte, pero al mismo tiempo que se siente sola, perdida. Los hombres a su alrededor abusan de ella, aun si está enamorada y tiene deseos. Pero, por ejemplo, en la escena de la policía lo vemos muy bien, vemos en la puesta en escena cómo es una mujer totalmente inserta en ese mundo de hombres y que todos esos hombres lo que hacen es aprovecharse en cierto modo de ella. Así que es una mujer fuerte, pero débil al mismo tiempo. Y esa fuerza a veces viene de su debilidad y eso es algo que está así en ese mundo de hombres. La película tiene un ritmo muy potente, un ritmo muy ágil, está contada casi como si fuera un thriller, a pesar de ser una película intimista, ¿no? Me llama la atención un poco este doble juego de la película, que en algún momento, hablando de la corrupción policial, se va convirtiendo, insisto, en una película casi de suspense, que va avanzando y que te tiene al espectador, o sea, digamos, la trama principal le tiene al espectador pegado a la butaca para contar la historia de esos personajes mucho más profunda. Me imagino que fue una decisión muy consciente y que a lo mejor, no sé si, Inde, te basaste en algún tipo de thriller o en las técnicas del thriller para hacer esta historia, que no voy a decir cómo acaba, pero acaba absolutamente arriba, ¿no? Sí, es así. Antes de hacer la película, yo quería tratar una historia de amor y de pasión, pero al mismo tiempo quería que hubiese suspense, que nos planteemos qué va a pasar a cada segundo. Quería que hubiese... Sí, que eso estuviese ya ahí. Eso estuvo ya ahí desde la escritura del guión y también durante el montaje. Y tuvimos que dosificar bien las cosas con delicadeza. Cómo vivir cada segundo planteándonos qué va a pasar ahora. Sí, exactamente. Esa era la intención. Se hablabais de pues un mundo con la presencia de los hombres, pero sin embargo yo creo que en la película, a pesar de que se ven evidentemente las diferencias entre hombre y mujer, la diferente situación, me parece que tengo la sensación de que habéis tenido una mirada bastante no comprensiva, pero digamos que habéis intentado comprender a esos personajes, que de alguna manera todos son víctimas, ¿no?, de esa situación. A mí lo que me gusta bastante de la película, me gusta mucho que no es muy maniquea. Digamos, los hombres al final son víctimas y tengo la sensación, o al menos yo me sentí reconocido, en la forma en la que ahora en el mundo entero, y me imagino que también en Túnez, se tiene que replantear la masculinidad, ¿no? Sí, claro que sí. Los dos personajes masculinos, los dos actores son importantísimos. Primero, algo importante cuando creamos un personaje, cuando lo escribimos en el guión, es importante, creo yo, quedarnos muy cerca de nosotros mismos como seres humanos, de lo que somos. Como seres humanos tenemos en nuestro interior todas las emociones, el odio, el amor, todo existe dentro de nosotros, pero luego cada uno lo dosifica de una forma diferente, reaccionaremos de forma diferente ante las emociones.
¿Cómo expresarlo? No estoy a favor de personajes que sean lisos o planos, porque yo creo que no existen así en la vida real. Todos somos malos y buenos a la vez. Todo eso está dentro de nosotros. Así que desde el guión era importante mantener todo eso. Claro, todos son prisioneros y todos aman en la película, de formas diferentes. El marido también también la ama, podría denunciarla también, claro, asistimos a esas escenas de corrupción, así que podría enviar a su mujer a la cárcel, pero no lo hace el marido, decide no hacerlo. El amante está enamorado como un adolescente y necesita esa frescura. Sí, al final todos son rehenes de esa situación, de ese sistema policial. Pues muchísimas gracias por traernos esta propuesta, que insisto, es una propuesta intimista, pero a la vez con una trama casi policíaca muy, muy potente. Se presenta en nuevos directores o nuevas directoras. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Sí. Sí. Bueno, y de Túnez nos vamos en nuestra última parada de hoy. Nos venimos hasta Noruega para hablar con la película Disco. De la película Disco nos acompaña su directora, Jorunn Myklebust Sivertsen, no sé si lo he dicho bien, y su protagonista, Frida Petersen. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Decía al principio yo que bueno, pues, las propuestas tenían en común que las protagonistas eran mujeres muy fuertes, que intentan luchar para salir de, digamos, de unas circunstancias impuestas. En este caso es ella, la joven protagonista. Toda la historia se ambienta en las iglesias pentecostales en Noruega, que es un tema que me ha llamado muchísima la atención. Ahora veremos un poco cuál es la aproximación. Jorunn, lo primero que me gustaría que nos contaras es por qué has decidido ambientar esta historia en este ambiente tan determinado, y no sé qué fuerza tienen ahora mismo este tipo de iglesias cristianas en Noruega. La verdad es que me sorprendió a mí misma esto, porque yo no vengo de este entorno. Yo no he crecido en una iglesia pentecostal. Siempre intento escribir historias sobre personas, la relación de poder y los desequilibrios de poder entre las personas en pequeños grupos. Yo creo que es interesante analizar cómo consideramos la fe y la religión en nuestra sociedad, en las distintas iglesias. Este era mi interés para la película. En Noruega, las iglesias pentecostistas son muy numerosas. Hay predicadores que aparecen en los medios. Son predicadores en la televisión. Y además te piden dinero. Tienes que donar dinero a estas iglesias. Y me parecía bastante raro. Yo quería investigar este sistema, cómo se organizan estas iglesias, cómo recolectan el dinero y cómo pueden atraer tan fácilmente a tantas personas, muchas de ellas en situaciones vulnerables. También hay relación con los niños, también atraen a las familias. Empecé a investigar y encontré que son iglesias muy modernas y son entornos en los que, por ejemplo, vas a un concierto de pop. Esto empezó en los Estados Unidos y otros lugares del mundo. Ir a misa es como ir a una fiesta. Son iglesias modernas, tienen una cultura pop, con una estética muy pop. Pero al final todos estos entornos religiosos tienen similitudes, porque su idea es conectar tus creencias personales e internas con Dios, y a través del dinero. Tienes que dar dinero para pertenecer a ellas. Me parece muy problemático. Hay estructuras jerárquicas muy marcadas en todos estos entornos religiosos. Y al final hay una religión, una iglesia muy radical en la que entra Miriam, la protagonista.
Yo no sabía si era algo muy grave, muy radical, pero lo es. Y no sabía si estaba muy extendido en el país. Esto sigue existiendo y en Noruega también. La verdad es que he respondido de forma muy larga. Son iglesias pentecostales, pero que tienen como un acercamiento a los jóvenes muy pop. Lo vamos a ver en las imágenes de la película. Tror du på Gud? And the winner is Miriam Hanna! Det er fantastisk at du er her, så vi kan samles sånn i Den hellige ånd. Jeg blir så glad. Det er VM snart og sånn. Ja. Du har fått alle korta. Du må spille det riktig, da. Han har noe helt eget planlagt for deg. Bueno, una estética muy moderna, además. Modern aesthetics, and the lead role, Frida, the character, she's a champion of disco dancing. We spoke about Isadora Duncan, and now we'll speak about disco dancing. How did you prepare your character? Digamos, la faceta más religiosa. And the religious part of the character, and the physical preparation of your character as a disco dancer. Stopped working. So right now. Oh. So I can. There. No, I can. Yes, it's working. I prepared myself for the character. Me preparé el personaje hablando con la directora, con Jorunn, porque ella había hecho toda la investigación previa sobre las iglesias y sobre el baile disco. Así que la preparación del personaje fue básicamente a través de conversaciones con la directora. Y también, después de obtener el papel, empecé a visitar distintas iglesias de Oslo. Y estoy hablando con distintos sacerdotes, predicadores y con personas que habían abandonado sus iglesias, pero también hablé con otras muchas que están felices dentro de estas iglesias. Y me ayudó mucho conocerles, porque yo no conocía en absoluto estos movimientos religiosos, estas historias. Y la verdad es que son acontecimientos reales lo que se cuenta aquí. Y para el baile disco me tuve que entrenar. Y tuve que ejercitarme mucho para aprender. A la semana de obtener el papel ya me puse manos a la obra y me puse a entrenar con un coach, con un entrenador personal, con un profesor de baile disco, que también es el profesor de baile en la película. Y entonces se trata de un concurso de baile disco y me convierto en la campeona de este concurso. De mezclar las iglesias pentecostales con la música disco, ¿en qué momento se te ocurrió y en algún momento tuviste miedo de que no pudieran encajar las dos líneas narrativas? Bueno, yo he trabajado como videoartista durante muchos años y con fotografía. Y he trabajado mucho en el entorno del baile disco. Son entornos cerrados. Y lo mismo que las iglesias, como las pentecostales. A ambos lados están a dos extremos, ¿verdad? Están en los extremos, tanto en la religión como en la danza. Yo creo que se combinan muy bien estas dos líneas narrativas, simbólicamente también. Es que primero, sabemos que las iglesias radicales hablan de cómo tienes que entrar por el camino estrecho, no por el camino ancho. El camino ancho
Está lleno de diamantes, de oro y de brillos, y esto lo domina el diablo. Y por ahí, por la vía ancha, por el camino ancho, vas al infierno. Si vas por el camino estrecho, es un símbolo muy bonito hacia la virtud. Es una teoría de estas iglesias, estas religiones. Entonces, yo quería mezclar estas dos líneas, estos dos temas, y al hacer la investigación, estuve mucho con los bailarines, y mucha gente baila en las iglesias, además disfrazados con sus trajes. En muchas iglesias modernas se baila y se canta. Y son cosas que existen. También hice muy investigación en Internet, porque hay muchos conciertos, eventos que organizan. En Oslo estuve en un gran acontecimiento musical. Estas iglesias presentan shows de danza moderna. No digo que esté muy sexualizado, pero entra desde luego a tope la cultura pop. Es algo moderno para atraer a los jóvenes también. Frida, tu personaje sufre mucha presión porque quiere llegar siempre a la perfección en la vida y en la danza. Tiene mucha presión porque tiene miedo al fracaso y está muy expuesta. Tú en Noruega eres una gran estrella gracias a la serie Skam. Tienes, no sé, he mirado esta mañana 1 millón y pico de seguidores en Instagram. ¿En algún momento has sentido también ese tipo de presión? Porque tú eres muy joven. Bueno, la verdad es que todo ha ido muy rápido. De repente obtuve muchos followers, muchos seguidores, pero no siento mucha presión en los medios sociales. El personaje principal es una representación y un símbolo claro de mi generación. Yo soy de la generación de Instagram. Como artista he nacido ahí. Y es típico de mi generación. Sí que algunas personas sienten mucha presión, presionadas por los medios sociales. También en la escuela, que empieza muy pronto. Por la estética también, por el físico, nunca tanto como ahora. La presión del físico. Bueno, yo lo he sentido en algún momento cuando era más joven, porque quieres ser perfecta y quieres quedar bien con todo el mundo, pero el personaje femenino de la película es como muchas chicas de hoy en día. Todos sentimos la presión, viene de muchos lados, y encima añadimos a Dios y a la Iglesia en esta imagen, aún hay más presión. Sí, tener a Dios como seguidor en Instagram es complicado. Yorum, la película se ha presentado ya aquí en el festival. Estará sobre mí, no sobre Dios, ¿verdad? Se ha presentado ya en el festival. Me gustaría que comentaras un poquito cómo comentaban ellas. ¿Qué impresión habéis tenido en estas primeras proyecciones? Ha sido un ambiente impresionante, fantástico. Ha sido precioso venir aquí a presentar la película y además responder a las preguntas durante el coloquio. Es un honor oír a lo que dice el público y oír sus comentarios. Mi impresión ha sido buenísima. Me alegro mucho, la película se lo merece y bueno, yo recomendaría a todos los que estáis aquí que cojáis la lista esa que parece una quiniela donde se ven todas las películas y todos los horarios y apuntaréis cualquiera de las tres porque de verdad que son tres propuestas increíbles. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy, a vosotros también por estar aquí, nos podemos ver mañana si queréis y a los que nos ven a través de la tele ahí fuera, pues nada, que nos sigáis también un poquito más adelante porque todos los días estamos aquí en los encuentros Cinema al Día. Gracias.